este es el mayor deseo, Señor Dios, rendir a ti nuestra voluntad, Señor. Rendir a ti nuestros deseos malos, Padre. Rendir a ti nuestros vicios, Señor Jesús. Rendir a ti todo aquello, Padre, que no se parezca a ti, Señor. Ese es el propósito de venir aquí en esta mañana, Señor. Y cada vez que venimos a tu servicio, Padre Celestial, no es solamente para escuchar un sermón, Señor Dios, sino, Padre, porque queremos someter nuestra voluntad a ti, Señor. Padre, yo te ruego, Señor Jesús, que en esta mañana, Padre Celestial, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda hablar a nuestros corazones, Señor Dios. Y que, Padre, esto sea, Señor Dios, para nuestra mejoría, Señor. Padre Celestial, para caminar como sabios avisadamente delante de ti, Señor. Padre, tu palabra tu palabra revelada, Señor. Y Padre, tú eres el único Dios que puedes hacer la obra en nosotros. Nosotros podemos escucharla, Señor, pero a menos que haya una real disposición de someternos a ella, Señor, en esa medida será que tu palabra transformará nuestras vidas, nuestros seres, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo, Señor. Padre, ayúdame a mí en primer lugar en esta mañana, Señor, para exponer tu palabra en un buen espíritu, Padre Celestial, y ayuda también a tu pueblo, Señor Jesús, para recibir tu palabra en un buen espíritu, Padre Celestial. Oh Dios, porque tu palabra es desde el ministro hasta el laico, Señor, como dijo tu profeta, desde el púlpito hasta el conserje, Señor. Tu palabra es para todos nosotros. Yo así lo asumo y lo acepto en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y hable a nuestros corazones, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Héctor, ¿me puedes traer por favor el puntero ahí con el que señalo? Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Tomemos la escritura en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1. Gracias, hermano. El Segunda de Pedro, el capítulo 1. Capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, es que me quedo con la escritura de lo que estamos tomando. No, es Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 5. Es como que lo que estamos hablando está en Segunda de Pedro, por eso lo confundí. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana continuamos con lo que es el tema de edificando el tabernáculo viviente. Este es el sermón número 7 y estamos hablando o estamos estudiando el siguiente peldaño, el cual habla el apóstol Pedro también, pero en su segunda epístola, de lo que es para la edificación del tabernáculo viviente, que es el dominio propio, o como dice en la versión antigua, templanza. Y el apóstol Pedro desde luego dice esto en 2 de Pedro 1:6, al conocimiento, o sea, añadida al conocimiento, dominio propio, o sea, templanza, al dominio propio, paciencia, templanza. Muy bien. Ahora, voy a continuar con esto. Mire, no sé si tengan por ahí, hermano, todavía la imagen que presentamos el pasado domingo, donde están los tres comos, sino en la memoria que les entregué, ahí hay un archivo que dice dominio propio, y ahí va a estar también, para que si lo puedan desplegar aquí en la pantalla y estar estudiándolo. Mire, el siguiente cómo que produce el dominio propio es cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Bueno, mire, estamos viviendo en un tiempo, aquí está, cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Esto es de lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Mire, estamos viviendo en un mundo pues lleno de presiones, desde luego, donde todo es estrés y muchas cosas. Realmente es un tiempo muy complicado. Y bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, pues no estamos exentos de que muchas de las cosas que suceden en nuestro alrededor nos afecten. Y con esto no estoy justificando alguna otra cosa, solamente quiero más bien en esta mañana
como el profeta nos habla la otra vez acerca del lirio que tenía virtud. Bueno, el lirio se abre paso a través de algo muy complicado, como es el lodo cenagoso. Entonces hoy en día cada cristiano también se tiene que abrir paso a través de todas estas cosas que nos están rodeando. Mire, entonces, el dominio propio dota a una persona o al cristiano de cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Bueno, en el mundo se dice que hay que contar hasta 10 antes de explotar. Pero eso pues no aplica al creyente. ¿Por qué? Porque pues a nadie nos ha dado resultado, para ser francos y honestos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que no da resultado? Bueno, porque este dominio propio, el cual le dice a la gente que hay que contar hasta 10, no es el dominio propio producido por el Espíritu Santo, sino es un dominio propio humano. ¿Por qué? Mire, porque uno conoce personas que aparentan ser mansas y humildes, pero cuando están bajo presión, explotan. A veces la persona hasta se queda perplejo y dice, oiga, ¿por qué reaccionó así? Bueno, porque es parte de la hechura de la persona. Mire, yo no voy a hablar de eso, pero se ha dicho dentro de, y esto no es nuevo, esto viene desde los griegos. No recuerdo quién era el hombre que él catalogó el ser humano que tenía 4 caracteres, o 4, sí. Y él hablaba del flemático, temperamentos, mejor dicho, los llamó. Esto viene desde los griegos, el flemático, el colérico, el sanguíneo y no sé si él me puede ayudar con el otro. Son 4 caracteres en los cuales se clasificó al ser humano. Flemático, sanguíneo, colérico y melancólico, son esos 4. Ahora, ninguna persona los tiene definidos los 4, ¿por qué? Porque nosotros somos el producto, por decirlo así, de la unión de nuestros 2 padres. Y nuestros 2 padres fueron producto de la unión de nuestros 4 abuelos. Y así uno puede llevarlo hasta el infinito y más allá. Entonces, no es tan fácil que una persona tenga uno de estos 4, ¿cómo le dije? Caracteres, no, temperamentos. Pero sin duda alguna que en mayor o menor proporción cada persona tiene uno de esos temperamentos. O tiene, más bien, está afectado por más de un temperamento que el otro. Por eso hay personas, como le decía, que aunque la fachada se ven como personas mansas y humildes, cuando están bajo presiones, cuando explotan. Porque mire, a veces el ser humano inhibe muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando era joven, antes de venir al Señor, me embriagué algunas ocasiones, no muchas, no llegué a ser un alcohólico, eso sí tengo la certeza. Cuando era estudiante me refiero. Y entonces yo recuerdo que nos reuníamos ahí, rentábamos un cuarto, éramos estudiantes, no vivíamos en el pueblo. 3 personas, rentábamos un cuarto y lo compartíamos y bueno. Entonces, cada cierto, no digo que siempre, los fines de semana, el sábado, pues como no íbamos a la escuela, o más bien el domingo no íbamos a la escuela, pues el sábado por ahí nos juntábamos. Y a lo mejor a veces invitábamos a otros compañeros de escuela. Y yo desde ahí aprendí algo, que había compañeros que usted los veía hasta con cierta timidez para hablar, no se desenvolvían. Pero cuando tenían algunos grados de alcohol en su cuerpo, las personas se transformaban. Se convertían en personas de ser tímidos, pasaban a dicharacheros y a estar ahí, usted sabe, haga de cuenta como que ahí sacaban su verdadero yo. Eso es lo que los psicólogos llaman, que el yo de uno es el carácter. O sea, la persona lleva por dentro, ese es el yo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Mire, quizá en esta mañana no termine, ni tampoco quiero apresurarme en esto, sino quiero examinar estas cosas de tal manera que cada uno de nosotros nos reflejemos en este espejo. Mire, hablando de que el contar hasta 10 no funciona, le voy a leer la historia que ya le he leído en otras ocasiones acerca de William Branham mismo. Y él dice en el sermón Preguntas y Respuestas, predicado el 23 de diciembre del 59, párrafo 76 al 82, dice: si hay una cosa en mi vida que me ha ayudado a entender que el Espíritu Santo vino a mí en aquel día, ha sido esto. Yo era temperamental, iracundo, soy irlandés por ambos lados.
El profeta lo dice en otro sermón, que cuando él trabajaba en la compañía de servicio público, en esa compañía él, bueno, tenía la tarea, a lo mejor desagradable para mucha gente, que era cortar el suministro de energía, de agua y de gas a quienes no pagaban a tiempo su recibo. Y desde luego que si a una persona alguien va y quiere cortar la energía, pues si está ahí en la persona, el dueño de aquella casa, pues va a salir un poco enojado. Él en una ocasión iba a cortar el agua de una mujer, pero él desde luego no era cuestión de llegar ahí deliberadamente, sino que él le tocaba la puerta y le avisaba: mire señora, voy a cortar el agua por falta de pago. Ahora no es que él por maldad lo hiciera, sino él estaba trabajando para una empresa que así lo requería. El profeta dice que aquella mujer estaba tan indignada, tan enojada, que comenzó, usted sabe, a decir una sarta de cosas. Y aparte de insultarlo a él, se va más allá, sino que comienza a insultar a la mamá de él, que nada tenía que ver en el asunto. Ahora, el hermano Branham dice, esto es cuando él recién aceptó al Señor. Dijo, si eso hubiera sucedido unas semanas antes, pues yo no digo que hubiera golpeado a la señora, pero al menos le hubiera correspondido con un billete del mismo valor. Por decirlo, usted sabe a lo que yo me refiero. Por eso dice el profeta, si hay una cosa en mi vida que me ha ayudado a entender que el Espíritu Santo vino a mí en aquel día, ha sido esto. Yo era temperamental, iracundo, soy un irlandés por ambos lados y casi nunca podía comer bien. Mi boca siempre estaba machucada, pues alguien siempre me la machucaba. Altercaba en donde no debía de altercar. Hoy tengo algunos de mis dientes arreglados que fueron quebrados como resultado de haber hablado donde no debía haber hablado, ¿ve usted? Y dije cosas, siempre me metí en dificultades. Y mire, una cosa es deriva de la otra, ¿verdad? El profeta la otra vez vimos esta parte de que el dominio propio le muestra a la gente cómo controlar la lengua y no ser un chismoso. A veces la gente se pone y no, bueno, no solamente afuera, pero hay veces que las personas afuera, por ser unos parranchines, por hablar donde no deben de hablar, se meten exactamente en estos tipos de problemas que el profeta nos está diciendo. Dice, siempre me metí en dificultades. Alguien me dijo, mi maestra en la escuela, me dijo, y yo le dije, señora, no puedo evitarlo, ¿ve? Siempre me metí en problemas y yo le dije, no puedo evitarlo. Pobre anciana, la señora Temple, acaba de irse a la gloria el otro día y ella me decía, bien, mira hijo, ella me tenía sentado en sus piernas y me abrazó y comenzó a llorar. Era la primera vez que había recibido una demostración de amor como esa por alguien, una anciana. Y lloró sobre mí y me dijo, Billy, voy a hacer algo por ti, hijo, voy a darte un pedacito de cordón. Si alguno de los muchachos te busca pleito, me llamaban quebrador de maíz porque era de Kentucky. Y usted sabe, y yo realmente vestía terrible. Y ellos hacían burla de mi pelo, pues estaba tan largo como lo usan ahora y caía en mi cara. Yo estaba pasando por un momento difícil. Usted sabe, y me golpeaban y me cacheteaban. Cada vez que alguien se enojaba, se me acercaba y me sujetaban, me golpeaban y ahí voy yo. Ven, y empezaba la pelea. Aún pelea con navaja y todo lo demás. Y en una ocasión cogí un rifle Winchester y traté de dispararlo a 4 o 5 muchachos que me golpearon tanto que casi no me pude parar. Los hubiera matado si no hubiera sido por Dios. Recogí los cartuchos del suelo que no se habían disparado, los cargué otra vez y cargué otra vez el rifle con ellos y dispararon sin ninguna dificultad. Ven, hubiera sido un asesino de 5 hombres, probablemente, quiero decir 5 muchachos. Yo tenía solamente 12 años de edad. Era muy violento. Y la maestra me dijo, toma este pedacito de cordón, Billy, y cuando te enojes detente y ata 9 nudos en el cordón. Y cuando hagas eso, entonces me traes el cordón. Yo te apuesto que tu temperamento se va a acabar. Bueno, la intención de la señora era buena, pero eso no iba a ser ningún resultado. Así como hoy en día si alguien le dice cuente hasta 10, puede contar hasta 20 o más allá todavía y no le va a dar resultado. El profeta dice, yo le dije, señora Wallen, usted es muy buena, lo voy a tratar. Le dije, ven, quiero decirte, señora Temple, dije señor Wallen, dije señora, el señor Wallen fue maestro una vez aquí arriba.
Así que puse mi cordón en mi bolsillo y no había estado fuera de mi casa 5 minutos cuando alguien me dio un golpe. Bien, me propuse a empezarlos. Usted sabe, y metí mi mano al bolsillo y saqué mi cordón y empecé a hacer un nudo. Después lo arrojé, después arrojé el cordón al suelo y me lancé al pleito. ¿Ven? No lo pude hacer, ¿ven? Yo dije, yo nunca pudiera ser un cristiano, pero déjenme decirles, aquella noche ahí cerca de la avenida Ohio, cuando el Espíritu Santo vino a mí, ese temperamento se me acabó. Ese fue su fin. Y dije, yo nunca lo hubiera logrado, yo nunca pudiera haber sido un cristiano porque nunca había podido deshacerme de eso. Yo decía, es algo que ha nacido en mí. Mi padre era de temperamento violento y mi madre, media india, tenía un temperamento suficiente como para pelear contra un serrucho eléctrico. Y yo decía, cualquiera que me busque pleito a mí, lo va a encontrar. Y eso es todo. Y decía, si tengo que subirme en una escalera para golpearlo, lo voy a hacer, ¿ve? Pero ahora usted pudiera arrastrarme allá afuera y ve. ¿Por qué? Porque no soy yo. Lo que estoy tratando de hacer aquí es presentar un punto. Algo sucedió. Ese viejo William Branham murió y alguien más entró en mí y me hace que me compadezca por mi enemigo. Cuando alguien me hace algo mal a mí, yo nunca oro en contra de ellos, yo oro por ellos. Y ahí en eso fue donde el Espíritu Santo me dio la prueba la otra noche en Nueva Inglaterra. Antes que eso sucediera, cuando Él me dio poder y dijo, solo habla lo que tú quieras a esa gente, lo que ellos habían dicho, y miré hacia allá y les dije, yo los perdono. Eso es exactamente lo que Él quería. Ve, perdone a su enemigo. Ve, esos son los espíritus que lo hacen a usted obrar mal. Ahora, esto es un ejemplo que el profeta nos da de su propia persona. Pero ahora hablemos de nosotros. Mire, hay personas desde luego que son muy sensibles a eso, que cuando alguien les dice algo que no les gusta o se sienten agredidos, están listos para remangarse los puños de la camisa. Y mire, el profeta desde luego, él lo atribuye, pues es al mal genio desde luego. Pero mire, traigámoslo a nosotros porque desde luego en esta mañana hablar estas cosas son para nuestro bien. El profeta de Dios dice en la iglesia su condición, predicado el 5 de agosto del 56, párrafo 90. Esa es la razón que todo este gruñir y pelear y calumniar y contraatacar y comportarse mal en la iglesia, eso es lo que acaba con la iglesia. ¿Escuchó esto que el profeta está diciendo? Eso muestra que el diablo entró en ustedes. Y eso muestra que el Espíritu Santo los dejó. Ahora yo sé que eso está quemando el alquitrán de algunos de ustedes, pero debería de hacerlo. Debería de hacerlo. Para eso se dice, no para hacerme el listo, no para hacerme el astuto, sino para decirles dónde está el problema. Porque algún día yo voy a tener que pararme y dar cuenta de ustedes. Y la mismísima razón de qué manera oran ustedes y de qué manera actúan, eso muestra lo que ustedes son. Si ustedes simplemente tienen un mal genio que se sale de control en un momentito y llega aquí y se comporta mal o critica o vulgaridades y cosas como esas, eso muestra de dónde está viniendo. Ahora, el enojo que ha echado raíces profundas y que no solamente contrista al Espíritu Santo, sino que a veces destruye la salud. Eso es una tierra, es un terreno abonado o fértil para la irritabilidad. El problema es que muchas veces justificamos eso y decimos, bueno, es que reaccioné así porque me hicieron. Bueno, esa es la manera de reaccionar de cualquier persona. Pero bueno, estamos hablando aquí de la obra, no que un psicólogo puede hacer en la vida de la persona, sino la obra sobrenatural que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Porque, mire, voy a decirle algo. Desde los años 50, el profeta de Dios, él no era un psicólogo, pero
había algo más todavía, que él estaba por encima de eso. Porque él, cuando la gente pasaba a la plataforma y él los comenzaba a discernir, él sabía lo que había originado la enfermedad que ellos tenían al pasar así, aquí. Y como yo le he dicho, muchas de las enfermedades se les llama psicosomáticas, que es somo, es mente, y mato es cuerpo, o sea, es de la mente al cuerpo. A veces no estamos plenamente conscientes o convencidos de eso, que cuando una persona está mal en su espíritu por cualquier circunstancia, eso de la mente se va a reflejar al cuerpo. Y mire, el profeta de Dios dice en el sermón La Resurrección de Jesús, predicado el 5 de abril del 56, párrafo 20, Dios no desea que usted esté frunciendo el ceño, pero a veces la persona quiere justificar eso y lo quiere hacer parte de su personalidad. Dios no desea que usted esté frunciendo el ceño. Dios quiere que usted sea feliz. El problema es que muchas veces encontramos más justificaciones para ser infelices que motivos para ser felices. El corazón humano fue formado para que sea feliz. El preocuparse causará cáncer. El mal genio causará cáncer. Mire, uno de los cánceres más agresivos de los cuales yo sé es el cáncer en el estómago. Se lleva a la persona en cuestión de semanas. ¿Y por qué le causó? Bueno, por toda esa irritabilidad en la persona. Se concentra aquí. Y cuando eso sucede, el profeta nos explicó que el diablo busca pretextos. ¿Qué es lo que hace que una célula se descomponga? Y cuando una sola célula se descompone, hay un demonio de cáncer listo para poder incubarla. Mire, usted dice, ¿eso es así? Yo estaba estudiando en estos días, usted sabe, en el mundo está el ambiente del coronavirus y esas cosas. El profeta habla de los virus y dice, ¿qué es un virus? El profeta dice, espéreme, la palabra, espéreme, aquí lo traigo yo para no citárselo mal. El profeta de Dios nos dice, déjeme ver, aquí está. Dice, hay pequeños bichos y demonios que vuelan. No sé si en estos días yo tenga la oportunidad de hablar sobre eso, quizás sí, quizás no, o después. ¿Sabe usted por qué? Porque es lo mismo con un cáncer. Por eso el profeta dice, el preocuparse causará cáncer, el mal genio causará cáncer. Nunca esté molesto, tan solo ande en el amor de él. Ahora, mire, en esta mañana, para poder hablar a esto, voy a remitirme a un ejemplo muy claro en la Biblia de lo que es perder la paciencia o tener mal genio. Mire, nosotros leemos la Biblia, usted lee la Biblia, yo leo la Biblia, cualquier persona lee la Biblia, pero es a través que examinamos la Biblia, pero es cuando examinamos la Biblia a través del mensaje que podemos ver cosas en personajes bíblicos que viéndolo con nuestra vista natural no los captaríamos. Mire, vamos a hablar de esta persona y no estoy aquí para degradar la figura de Moisés, pero examinémoslo como un ser humano, porque eso era. Moisés no era un ángel, era un ser humano como usted y como yo, que Dios lo usó para un propósito muy especial y lo va a seguir usando. Bueno, está bien, es Dios quien lo escogió. Pero mire, este Moisés, ¿se acuerda usted que hace algunos meses, quizá años, no recuerdo, hablamos los martes, hablamos de un temita que le llamamos Yendo a la Gran Galería de Dios? Y hablamos de Pedro y hablamos de Moisés. Quizá algún día continúe con esos héroes de la Biblia. Pero en esta mañana quiero retomar algunas cosas que la Biblia nos dice y que el profeta nos dice. ¿Para qué? Al estudiar el carácter de Moisés, uno va a descubrir muchas cosas que nos van a ayudar.
Primero, mire, y esto es ese balance en la vida de una persona. Por ejemplo, la Biblia describe a Moisés como un hombre manso. Y Dios no exageró. Ahora mire, esto la Biblia lo dice en el libro de Números. El asunto es que fue Moisés quien escribió el libro de Números. Como Moisés, claro, esos 5 libros de la Biblia, desde Éxodo hasta Génesis hasta Deuteronomio, nos narran la historia desde la creación, luego cuando el pueblo de Israel está en Egipto, luego el Éxodo y esa jornada que es a la que más se le dedica espacio. Pero dentro de esa jornada, ¿cómo Moisés va a ser capaz de describir su autobiografía? ¿No? La Biblia nos dice en Números, el capítulo 2, el verso 3. Ahora mire, esto no era Moisés tratando de demostrarle al mundo, tratando de mostrarnos a nosotros en esta mañana como un dechado de mansedumbre. Sin embargo, yo creo que lo que escribió Moisés, cada pizca, fue por mandato de Dios. La Biblia dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y si la Biblia dice eso, eso es lo que la Biblia quiere decir. Pero Moisés, por un lado, la Biblia nos lo presenta como el hombre más manso que existía sobre la tierra, pero luego hay algo más que contrasta con esto. Y para eso vamos a examinar un poco a Moisés. Mire, el pueblo de Israel, bueno, eran seres humanos como cualquiera. En aquel tiempo el poder del Espíritu Santo todavía no convertía a la gente. Ellos, ciertamente, cuando recibieron el mensaje de Moisés, cuando recibieron al profeta Moisés, para ellos fue algo maravilloso que el Señor se haya acordado de la promesa que le hizo a Abraham y que haya escogido y comisionado a un hombre para que los liberara. Pero el hecho de haber recibido a Moisés, de haber recibido el mensaje de Moisés, en automático no cambió sus actitudes. ¿Por qué? Bueno, no voy a enfocarme en toda la historia de ellos, pero no es el tema, porque no es el tema. Pero sí quiero enfocarme al menos en 2 tramos de la vida de ellos junto con Moisés. Uno de ellos fue cuando el Señor les dijo, cuando el maná cayó del cielo y les dijo, miren, solamente recojan lo que han menester, lo que han de necesitar solamente para hoy. Para hoy. Háganlo. Pero siempre hay gente que va a pensar que es más hábil que Dios y que sus decisiones, sus maneras son mejores que las que Dios tiene. Entonces hubo gente que dijo, bueno, ¿y qué tal si el Señor no provee mañana? Nosotros no sabemos, el día de hoy sí, ya tenemos aquí el maná, es innegable, pero ¿qué tal si mañana algo falla? Vamos a tomar una doble ración, la de hoy y la de mañana, por si Dios no cumple su palabra. Ahora, si había alguien que estaba cierto que Dios cumplía su palabra, era Moisés. Él tenía esa certeza. Pero como ellos quisieron hacer las cosas a su manera, ellos iban bajo primeramente la guianza de la columna de fuego y segundo bajo la guianza de un profeta. Y dice la Biblia en Éxodo el capítulo 16, el verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés. Mire, y yo quiero decirle algo, hermano. Parecía que fuera más correcto que la Biblia dijera, mas ellos no obedecieron a Dios. Y efectivamente no estaban obedeciendo a Dios. Pero Moisés era el vaso, era el vehículo, era el instrumento que Dios estaba usando para darle las instrucciones. Mas ellos no obedecieron a Moisés.
sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y se pudrió el maná, ¿verdad? Ahora, parecía que Moisés hubiera dicho, bueno, está bien, no hay mayor problema. Yo les estoy predicando a todos como si todos fueran creyentes, pero bueno, es natural, no toda la gente va a atender a lo que yo digo. Pero Moisés lo tomó de una manera muy personal, y dice la Biblia que se enojó Moisés contra ellos. Ahora, por un lado, la Biblia nos dice que era un hombre manso, y por otro lado, nos presenta a un Moisés enojado contra el pueblo por causa de que no quisieron atender las instrucciones de Dios. Ahora, pero mire, aquí la palabra dice que se enojó Moisés contra ellos. Pero a medida que el tiempo iba pasando, Moisés, su carácter, voy a decirlo así, iba cambiando. Usted dice, ¿y cómo puede demostrar esto? Mire, en Éxodo, el capítulo 32, ¿qué es lo que había pasado en Éxodo? El Señor le había dado las tablas a Moisés. Y entonces, el Señor, dice la Biblia, que con su propio dedo escribió aquellas tablas con las cuales ellos habían de regir su comportamiento, su conducta y sus deberes para con Dios. Pero entonces, en la ausencia de 40 días de Moisés, el hermano Branham dice, mire, que Coré, Datán y Abiram, ellos realmente no eran creyentes. Y uno dice, bueno, pero si no eran creyentes, ¿por qué salieron con el grupo? Porque el profeta dice que cada vez que lo natural es mostrado, eso atrapa la atención de la gente. El mismo profeta dice en Israel y la iglesia que estos fueron los que intentaron hacer que los hijos de Israel de corazón regresaran a Egipto. Y estos mismos fueron los que incitaron a la gente con un razonamiento muy sutil. Bueno, ya no tenemos al profeta de Dios. Quizá ellos nunca dijeron que Moisés era un profeta falso. Quizás se identificaron como creyentes del mensaje de Moisés y del ministerio de Moisés. Sí, nosotros creemos que Moisés es un profeta de Dios, pero ya no está en la escena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no tenemos un líder que nos guía hacia la tierra prometida, ¿en qué dirección está? ¿Al norte, al sur, al oriente o al poniente? No tenemos un GPS que nos lleve directamente a nuestro destino. ¿Qué es lo mejor, hermanos? Regresar exactamente al lugar de donde salimos. Pero necesitamos un guía. Vamos a hacer un becerro de oro para que sea nuestro guía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron el becerro de oro. Y no solamente lo hicieron, sino que lo comenzaron a adorar. Y en Éxodo 32, 19 dice, y aconteció que cuando llegó Moisés al campamento y vio el becerro y las danzas. O sea, no era cuestión solamente, hermano, de tener el becerro y postrarse a él, adorarle, sino que junto con esto iba algo más. O sea, estaban teniendo un jubileo, un avivamiento alrededor de un ídolo. Cuando Moisés ve aquello, recuerde, en Éxodo 16, 20, la Biblia dice que Moisés se enojó contra ellos, pero en Éxodo 32, 19, dice la versión antigua, enardecióse la ira de Moisés. O sea, parecía, y ahorita vamos a ver algo del mensaje, parecía que aquella jornada en el desierto y la actitud de la gente hacia Moisés iban modificando su carácter. Y al decir modificándolo, no me refiero que, porque mire, ahorita vamos a regresarnos a lo que era Moisés antes de ir a Egipto, lo que el profeta nos dice.
¿Por qué? Porque aquí encontramos a un Moisés enardecido en ira, y esa reacción de indignación de Moisés ante lo que estaba viendo hizo que él tomara las tablas de piedra que habían sido escritos los mandamientos por la propia columna de fuego, las arrojara y las hiciese pedazos. Arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, mire, el profeta nos dice algo en Hebreos capítulo 4, predicado el 1 de septiembre del 57, párrafo 106. Cuando Moisés salió, el diablo lo tentó. Tan pronto como el diablo lo tentó, él le prestó atención. Moisés tenía un punto débil. Mire, o sea, la tentación del diablo, porque el diablo no es un aprendiz. Él lleva muchos años en el negocio. Él tentó a Moisés en el lado flaco, en el labón más débil de Moisés, donde él sabía que Moisés era vulnerable. Tan pronto como el diablo lo tentó, él le prestó atención. Moisés tenía un punto débil. ¿Cuántos saben qué era? El mal genio. Esta misma palabra. El mal genio. Y tan pronto como los vio adorando al becerro de oro, él arrojó los mandamientos y los quebró, mostrando que ese sacerdocio sería roto, y Dios se los volvió a dar. Ahora, hasta aquí examinemos esto. ¿Por qué la Biblia hace más énfasis en el mal genio de Moisés que en su mansedumbre? ¿Por qué? Porque lo negativo en cualquier persona siempre va a resaltar más. Una mala acción de una persona echará por tierra todas las buenas acciones que hizo. Moisés, hermano, acababa de estar en la presencia de Dios. O sea, acababa de estar en la iglesia, por así decirlo. Se puede decir que el enojo de Moisés contra el pueblo, contra el mal que estaban haciendo, estaba más que justificado. Pero más bien era la inclinación de Moisés a la ira, al no ser controlada, lo que lo llevó a cometer pecado. ¿Usted dice es pecado? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Mire, Moisés, Dios le había instruido en el desierto. El profeta dice en perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado el 19 de noviembre del 61, párrafo 161. Moisés se dio cuenta, para entonces sabía lo suficiente. Dios lo llevó allá atrás a la parte de atrás del desierto para instruirle en la flaqueza humana. Él lo llevó allá para enseñarle todo al respecto y él aprendió muy bien. Oh, vaya, sí que recibió una lección. ¿Qué tiempo el que Dios debe haber tenido allá con él allá? Moisés, Moisés era de un temperamento fuerte y Dios le dio una esposa llamada Séfora. Ella también era así. Mire, yo a veces voy a terminar de leer y luego comento algo. Entonces me imagino que las cosas no eran tan agradables allá en la parte de atrás del desierto por un tiempo, cuando esos dos temperamentos se descontrolaban a la vez. ¿Estás escuchando esto que dice el profeta de Dios? Mire, yo a veces me he pensado, bueno, ¿por qué Séfora tenía un carácter igual que el de Moisés? ¿Sabe usted por qué? Porque una mujer dominante es tremenda. Y a veces el varón que tiene un carácter débil, la mujer se le monta en los hombros y le pone un freno como un caballo y va cabalgando sobre él. Y al final es ella quien toma las decisiones, es ella quien dice cómo se deben de hacer las cosas. Pero aquí en el caso de Moisés, la razón, creo yo, que el Señor le dio una mujer a la par que él, era precisamente para que eso no sucediera. ¿Por qué? Porque si Moisés
o Séfora decía algo, allí es con su mal carácter, tratando de ser una mujer dominante, una Tiatira sobre él. Moisés tenía el mismo calibre que ella. Y ambos echaban chispas. De otra manera, ¿cómo? Si Séfora ha dicho, no, lo siento mucho, Moisés. Mire, ella con el carácter que tenía, le hubiera traído debajo de su dedo. Pero Dios los hizo de un carácter igual. Por eso el profeta dice, entonces me imagino que las cosas no eran tan agradables allá en la parte de atrás del desierto por un tiempo, cuando esos dos temperamentos se descontrolaban a la vez, o sea, al mismo tiempo. Imagínese usted cómo se debe haber puesto aquello. Mire, el profeta de Dios describe a Moisés de una manera más exacta, aquí mismo en Perfecta Fuerza por Perfecta Habilidad, párrafo 167. Moisés, él aprendió muy bien acerca de las debilidades humanas. Él aprendió también que cuando Dios lo llamó, él tenía 7 debilidades que empleó como argumento en contra del llamamiento de Dios. ¿Lo han escuchado ustedes en la primera parte de Éxodo, las 7 debilidades? Yo las tengo apuntadas aquí. Quiero que las escuchen. La primera debilidad que él tenía era la falta de un mensaje. La segunda debilidad que él tenía era la falta de autoridad. La tercera debilidad que él tenía era la falta de elocuencia. La cuarta fue la adaptación. La quinta fue el éxito. La sexta fue la aceptación. Aunque el hermano Branham dice que eran 7, él nunca menciona la séptima. Ahora, así como Moisés, cada cristiano hoy en día, sin duda alguna, tiene muchas de estas habilidades, de estas debilidades. Y no es que Dios lo comisione exactamente como Moisés, pero estamos hablando del carácter, no del ministerio de Moisés, sino del carácter como persona. El profeta dice en el sermón, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Predicado el 31 de diciembre del 61, párrafo 170 al 173. Así como hizo Moisés, él hizo lo que él le mandó hacer. Le dijo, echa a lavar al suelo. En otras palabras, líbrate de todo lo que tienes alrededor. Amén. Dámelo todo a mí. ¿Qué nos muestra esto? Que si una persona sabe que no puede lidiar con su mal genio, entrégueselo a Dios. Usted dice, pero yo tengo un mal genio muy tremendo. Déselo a Dios. Él sabe cómo aplacar eso. Pero yo tengo muchas codicias. Él sabe cómo quitar todo eso. Ven, colóquelo en sus manos y vea lo que una maravilla puede hacer. Correcto, muy bien. Porque mire, muchas veces la persona, para justificar el mal genio, argumenta que reacciona así porque los problemas y las presiones propias de la vida lo abruman. Ahora, para darnos a entender que con eso no podemos justificar algo, regresemos a Moisés. Mire, Moisés tenía problemas en su hogar. Usted dice, ¿y de dónde saca eso si la Biblia no dice eso? Bueno, escuchemos lo que dijo el hermano Branham. En Israel y la Iglesia, parte 2, predicado el 26 de marzo del 53, párrafo 141. Moisés había huido, estaba ya en el desierto, apacentando las ovejas de Jetro. Había estado allí por 40 años y tenía un par de hijos. Esto nos lleva todavía a Moisés antes de que vaya a Egipto. Yendo allí, y su esposa, ella era una mujercita de carácter fuerte, y Moisés tenía también algo de carácter. Así que me imagino que ellos tuvieron un gran tiempo allá en el desierto, ¿no es cierto? Dios sabe cómo amansarlo a usted. Sí. Y a veces lo va a hacer a través de la esposa. Si es un potro bronco, porque yo digo, ¿por qué el profeta usó esta palabra? Parece que está mal dicha, pero Dios no comete errores. Ahora, aquí mismo en Israel y la Iglesia, parte 4, predicado el 28 de marzo del 53, párrafo 49. Ustedes saben, ¿alguna vez han estudiado eso detenidamente? Moisés tenía un mal genio, ustedes saben, y eso finalmente, escuche, lo privó de la tierra prometida, su mal genio. ¿Sabe usted por qué? Porque en una ocasión, bueno, el pueblo de Israel, pues uno no puede disasociar.
al mensajero del pueblo, al cual estaba predicando, al cual llevaba rumbo a la tierra prometida. Estuvieron vagando durante algunos días en el desierto de Sin. Y pues iban en el desierto, no iban por un bosque donde había fuentes y manantiales, no, era el lugar más seco que podían encontrar. Y el pueblo, una vez más, ahí está quejándose, murmurando. Y entonces el Señor, para mostrar, escuche, en una ocasión Él le dijo al pueblo de Israel que cavaran en el desierto, que hicieran cisternas en el desierto. Ustedes saben el tiempo del profeta Eliseo. Pero aquí no les dijo eso. Para que pudieran ver realmente lo grande que era Dios, le dijo: mira, Moisés, saca agua de donde no hay agua. Como hoy en día se dice, una piedra no tiene sangre, y es verdad. Y el profeta usó un paralelo cuando él dijo: usted no le puede sacar sangre a un nabo, porque un nabo no tiene sangre. Imagínense usted que una persona, como yo por ahí vi una caricatura, que ponen a una persona en un hospital que le están poniendo una transfusión, y entonces arriba, en vez de tener por ahí algo que tiene una bolsa que tiene sangre, tiene un nabo, y de ahí se desprende una manguerita y una jeringa. ¿Cómo? Eso es imposible. Pero entonces el Señor les dijo: mira, de donde menos hay agua vas a extraer agua. Háblale a la peña o a la roca y ella dará su agua. Ahora mire, el profeta de Dios dice que él en una ocasión vio una pintura precisamente de esa escena, y ponían ahí a la roca y un niño por ahí con un pequeño balde, una cubeta, y saliendo una gotita, luego otra, luego otra. Hermano, eso se iban a hacer viejos y nunca iba a poder darle de beber a toda la congregación. Pero no, el profeta dice: no era así. Eran borbollones de agua, los que salían de la roca, de donde no había agua. Bueno, eso salió después. El asunto es que como el carácter de Moisés iba cambiando, el Señor le dijo: háblale. Bueno, Moisés si Dios le dio a Moisés el poder de la palabra hablada, el tercer jalón, háblale a la roca, hubiera producido el mismo efecto. De la roca sale agua. Pero el hombre, ahora recuerda, estamos hablando ya en Números 20. Ya están muy avanzados en el desierto. Pero él, una y otra y otra y otro reclamo del pueblo de Israel se habían acumulado. De tal manera que en su ira toma aquella misma vara, que es con la que había golpeado al Mar Rojo, y entonces no solamente golpea una vez a la roca, sino que la golpea dos veces. Ahora el hermano Branham dijo que eso en tipo estaba hablando de algo. ¿Cómo es que Jesús en el Calvario fue golpeado dos veces? Una por nuestra sanidad y otra por nuestra salvación. Pero entonces, ahí estaba Moisés. Dice el profeta: ustedes saben, alguna vez han estudiado eso detenidamente. Moisés tenía un mal genio, ustedes saben, y eso finalmente lo privó de la tierra prometida, su mal genio, porque a partir de esa acción le dijo a Moisés: ok, ve, sigue adelante con el pueblo, te vas a parar ahí en el monte Nebo y de ahí vas a ver todo el valle, pero tú ya no vas a entrar a la tierra prometida, literalmente, físicamente. Sigue diciendo el profeta de Dios: y Dios lo había puesto ahí atrás y le dio una esposa de temperamento fuerte también. Me imagino que ellos tuvieron problemas allá en ese desierto. ¿Ustedes no? Dios sabe cómo amansarlo a uno. Vuelvo a usar la misma palabra. Así que lo mandó allá atrás con una mujercita. Ella cortó ese prepucio y lo arrojó delante de él. Dijo: tú eres un esposo de sangre. Caramba, él sabía cómo darle una ajustada a él, quitarle ese mal genio. Muy bien. Ahora, estos eran los problemas que Moisés, problemas domésticos, problemas en el hogar. Pero si Moisés hubiera sido un laico solamente, que va junto con la caravana del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, bueno, pues tenía problemas en su hogar. El asunto es que Moisés, esto es algo que se agrega, que Moisés también tenía problemas con su congregación.
¿Quién era su congregación? Era el pueblo de Israel. Por eso pocos hombres como Moisés han tenido que aguantar las presiones que él aguantó en un lapso tan corto en un lapso de tiempo tan prolongado. Por eso, hermano, ninguna persona que se precie de entender algo de la naturaleza humana criticaría a Moisés por enojarse con aquel pueblo ingrato. Pero Moisés se enojó. Mire, y casi al final de su ministerio, su irritabilidad, o sea, la irritabilidad de Moisés estaba casi a flor de piel. Y el pueblo lo asediaba con quejas, porque eso fue todo el caminar de ellos. Se quejaban por todo. El hermano Branham, usted sabe, dijo en el tiempo en una señal, dijo: Dios, líbrame de ser una persona quejumbrosa. Líbrame de llegar a ser un viejo quejándome de todo. ¿Usted cree que una persona quejumbrosa va a ser feliz? Desde luego que no. No solamente la persona es infeliz, sino hace infelices a los que lo rodean. Aquí está Números 20, que era la escritura a la que yo me refería hace unos momentos. El verso 1 dice: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, o sea, en abril. Y asentóse el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Mire, yo cuando leí esta escritura dije, bueno, allí llegan en abril. ¿A dónde llegan? Al desierto de Sin. Y se asentaron en Cades. ¿Qué era Cades? Era la frontera. Después de Cades, lo que seguía era el río Jordán, y después del río Jordán la tierra prometida. Moisés estaba afectado con algo, porque independientemente cómo había muerto María, era su hermana. Y quizás su mente se remontaba 40 años atrás, cuando Dios les había dado la gran victoria, y María toma el pandero, y después de ver a sus enemigos ahogados en el Mar Rojo, toma el pandero y danza y canta en el Espíritu. Hermano, esos fueron tiempos de gloria. Y ahora, y todo el caminar de ellos, no solamente con sus hermanos Aarón y María, pero había sido toda una trayectoria, toda una jornada. Y ahora María ya no estaba. Estaba muerta ahí en Cades. Y ahí la sepultaron. Pero mire, esto nos muestra algo, hermano. Que cualquier ministro, como quiera que se llame y donde quiera que esté, no solamente tiene problemas propios, sino a veces la gente también colabora con ello. La gente, en vez de decir, bueno, él está pasando por una etapa de duelo, su hermana acaba de fallecer y es su hermana. Moisés no era un ángel, era un humano como usted y como yo. Pero ellos no tenían esa consideración. Ellos más bien estaban viendo las circunstancias. Y dice, mire, primeramente la Biblia dice que llegaron a ese desierto. ¿En qué fecha? En abril, que era un aniversario. Quizá era el 40 aniversario de que ellos habían salido en Egipto. Lo sacó también en el mes primero. Pero para Moisés, ese aniversario le producía sentimientos encontrados. Por un lado, tenía el recuerdo de que fue el mismo mes que Dios lo sacó de Egipto. Por otro lado, tenía también el recuerdo de lo que había pasado de este lado del Mar Rojo, el tremendo avivamiento. Porque mire, la Biblia no solamente dice que María danzó en el Espíritu y cantó en el Espíritu, sino que Moisés también fue usado por el Espíritu Santo para cantar en el Espíritu. Y Dios nunca se olvidó eso. Por eso en Apocalipsis dice, y ellos cantaron el cántico de Moisés, no el cántico de María, sino el cántico de Moisés. Él podía recordar aquellos tiempos gloriosos hace 40 años, en 1980, pero ahora estaba 40 años después. Por eso él tenía sentimientos encontrados. Por un lado, recordando las cosas maravillosas que habían sucedido hace 40 años, pero ahora él estaba 40 años más viejo y con su propia hermana de sangre muerta.
pueblo de Israel, ellos no les interesaba eso, ni les interesaba ni festejar el aniversario número 40, ni les ni les interesaba acompañar a Moisés en su duelo. Para ellos, lo de ellos era lo de ellos y punto. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y regañó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: ojalá que nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Yo le pregunto, ¿Moisés era responsable por haberlos llevado ahí? Era Dios. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No el lugar de sementera, de higueras. Ahora mire, cuando el profeta habla, cuando él lee esta escritura donde dice, no el lugar de higueras, el profeta dice, no el lugar de mucho compañerismo. Esto lo acabamos de escuchar en la iglesia en alguno de los viernes. Tampoco era lugar de viñas, ni granadas, ni de agua de beber. Y el comentario que hace el profeta cuando él lee, donde dice ni agua de beber, dice cuando ellos se regocijaban. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano. Mire, esa misma vara era la vara que él había usado la vara chueca que él tenía en su mano como pastor cuando el Señor se encontró con él en la zarza ardiente. Fue la misma vara que llevó al desierto, fue la misma vara que tocó las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre, fue la misma vara que fue extendida sobre el Mar Rojo. Y las aguas se dieron. Mire, cuando el salmista habla, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dijo, una era la vara de juicio, yo el callado era la dirección. Eso es lo que el hermano Branham dice. Era la misma vara. En el mensaje, ¿por qué tuvo que ser pastor? Dijo, era la vara de pastor de Moisés. Y eso es lo que él dice, el profeta de Dios en Israel, en la iglesia. Dice que cuando el Señor lo llevó al monte Nebo, dijo, Moisés se volteó, dice, y él hundió su mano a la gente. Dijo, allí estaba su pastor despidiéndose del pueblo. Y aquí esta misma vara, el Señor le dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y dijo, oíd ahora, rebeldes. Bueno, ahí él no les estaba faltando al respeto. Les estaba diciendo exactamente lo que eran. Pero ¿dónde estuvo la falla de Moisés? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? El hermano Branham dice, cuando él toma esta pregunta, ¿os hemos de hacer aguas de esta peña? Dijo, Moisés se glorificó. Y dijo, yo, Moisés, les voy a hacer sacar agua de esta peña. Por eso yo tengo y lo tengo bien cierto y lo tengo en mi corazón, que uno como ministro nunca debe perder el piso, independientemente que el Señor lo use o no lo use. Uno siempre debe mantener esa dosis de humildad. Ahora Moisés, él comenzó como una persona mansa. Y ahora, como dijo el profeta, él, ¿qué? Se exaltó. Delante, a decir exaltar, aunque se enojó desde luego. Pero él se exaltó delante del pueblo cuando les dijo, os hemos de hacer salir agua de la peña. Y Moisés, dice la Biblia, entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces.
Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Mire, la congregación nunca notó eso. Lo que esa actitud de ellos hacia Moisés le acarreó al mismo Moisés. Ellos, bajo las circunstancias que hayan sido, mientras ahora tenían agua, ellos se olvidaron de algo que Dios no se olvidó. Ellos, su afán era el agua. Ahí a Moisés a ver cómo le sale a su problema. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Por qué, hermano? Porque Moisés al no hablarle la roca, en vez de expresar la gracia de Dios, expresó su propia ira. Y eso le costó, como la Biblia nos dice, que él mismo entrara a la tierra prometida. Ahora, este ejemplo de Moisés es, yo creo que el ejemplo más cercano que encontramos en la Biblia para lo que estamos refiriéndonos en esta mañana. Porque mire, como yo le decía, son los 4 temperamentos, que son una mezcla que todo mundo tenemos. Pero aún la Biblia misma nos dice cómo es que ante una misma circunstancia, de acuerdo al temperamento que tenga la persona, es como va a encauzar su ira o incluso su indignación. Y eso depende del carácter propio de la persona. Mire, esta escritura en alguna vez ya la tomé y la quiero retomar en esta mañana, y está en el libro de Esdras, el capítulo 9. El profeta toma parte de este capítulo para hablar del sermón Un profeta avergonzado. Esdras comienza diciendo que él estaba avergonzado, ahí la palabra que usa es ruborizado, delante de Dios. Y en el verso 2 de Esdras 9, Esdras está exponiendo los motivos por los cuales él se encontraba ruborizado delante de Dios. Usted sabe, entendemos esa palabra, ¿verdad? Dice en Esdras 9:2, porque han tomado, o sea el pueblo de Israel, de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y los gobernantes han sido la primera en esta prevaricación. Porque se suponía que creyentes deberían de casarse con creyentes. Ahora, lo cual oyendo yo, Esdras, mire, Esdras ¿de qué se percató? Que los hijos de Israel, y principalmente de los príncipes, de los principales y de los gobernadores, se habían mezclado con gente pagana. Lo cual oyendo yo, Esdras, cuando él escucha esto, siendo un sacerdote, ¿qué es lo que va a hacer Esdras? Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. ¿Qué es una persona que sienta atónita? Bueno, alguien que no alcanza a comprender lo que está pasando. Pero mire, Esdras, en vez de encauzar su ira hacia afuera, su indignación le encausa hacia él mismo. Y esto tampoco no es algo bueno, porque muchas veces la persona encausa tanto algo hacia sí misma, que va a suceder lo que le decíamos, de la mente pasa al cuerpo. Pero veamos, en un libro después del de Esdras, que es el libro de Nehemías, mire, de acuerdo a lo que yo puedo ver de estos 4, esa palabra estoy repitiendo, temperamentos, yo creo que Esdras tenía un carácter más inclinado a ser flemático. Pero ahora encontramos a Nehemías con un carácter más inclinado a ser melancólico.
Y en Nehemías 13, verso 23 al 25 dice: vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Era exactamente lo mismo que Esdras había visto. Y sus hijos, la mitad hablaban Asdod y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Esto ya lo vimos hace poco cuando hablamos del tema del yo soy. Ahora, cuando Nehemías ve la misma condición del pueblo de Israel, o sea, mezclándose con pueblos paganos, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Dice la Biblia que él rasgó su vestidura y rasgó su manto y se arrancó los cabellos de su cabeza y de su barba y se quedó perplejo. Bueno, con Nehemías encontramos la misma condición. ¿Y qué es lo que él va a hacer? En el verso 25, y reñí con ellos y maldíjelos y herí a algunos de ellos y le arranquéles sus cabellos. Esdras, en vez de arrancarle los cabellos a ellos, se los arrancó a sí mismo. Y arranquéles los cabellos y los juramenté diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Aquí, ante una misma realidad, encontramos dos maneras distintas de reaccionar. Ahora, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Por eso, trayéndolo ya nosotros, solo con el dominio propio o la templanza, pero no producida por uno mismo, sino del Espíritu Santo, se logrará vencer el mal genio. Dijo Santiago mire, todas estas cosas que estamos viviendo a la sombra, las puse para que nosotros al ver aquello, pues nos veamos y digamos, bueno, ¿qué tanto de aquello también está en mi vida? Pero ahora traigámoslo a lo que la Biblia nos habla específicamente a nosotros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse. Al decir tardío no quiere decir ni que cuente hasta 10, ni que uno le dé un cordoncito a cada persona para que los comience a contar los nudos cuando se ha sometido a una presión. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso el profeta dice en el sermón presumiendo, predicado el 17 de enero del 62, párrafo 245, dice el profeta: dejen de presumir. Mire, aquí la palabra, desde luego, presumir, el hermano Branham dice que es avanzar sin autoridad. Pero si uno la traduce de otra manera, la palabra presumir es suponer. No que alguien presuma el buen traje que trae o los buenos zapatos, eso es otra cosa. Pero aquí dice el profeta: dejen de presumir, o sea, dejen de suponer. Esperen hasta que todo el mal genio se les quite y que las señales de la Biblia de su salvación esté obrando en ustedes. Finalmente, tomemos el consejo del mensaje hacia nosotros. El profeta dice: todo lo que voy a estar leyendo, lo voy a estar leyendo de los sermones, o del sermón mejor dicho, es su vida digna del evangelio, predicado el 30 de junio del 63. En el párrafo 144, el profeta de Dios dice: pero sí es seguro que una cosa hará: usted producirá el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, humildad, benignidad, paciencia. Su temperamento no será: solo recuerde, cuando usted está así, eso envenena al espíritu apartándolo de usted. Perdón, se lo voy a volver a leer, no lo leí bien. Solo recuerde, cuando usted está así, eso envenena al Espíritu Santo apartándolo de usted. ¿Qué es lo que envenena al Espíritu Santo? El mal genio. ¿Ven? Cuando usted llega al punto que quiere discutir con todo el que se encuentra, mire,
Eso muestra una condición mental mal en la persona. Hay algo aquí que ya no le está funcionando bien. ¿Cómo? Puede buscar, quiere echarle pleito con cualquiera que tiene. Mire, por eso hay una cosa, hermano. Mire, a estas alturas, por mi propio bien, yo digo, Señor, lo que tú no hagas con nadie no lo voy a hacer. Si yo platico con alguien y aquella persona de pronto se pone agresiva y en vez de reconocer, ahí está tratando de golpearme, hermano, yo no voy a pelear con usted. Dios le bendiga, haga las cosas como usted quiera. Eso es verdad. Porque también depende de la actitud que la persona tenga hacia mí. Yo no voy a estar litigando con la gente por mi propio bien, por mi propia salud emocional y espiritual. Si la persona está dispuesta a ser aconsejada y a ser corregida, inclusive, yo con gusto y con el amor de Dios lo hago. ¿Por qué? Porque uno ve esto a veces en la gente, que llega al punto de discutir con todo el que se encuentra. El problema, yo no sé qué tanto la persona estará consciente de eso, que emocionalmente, que mentalmente hay algo que está caminando muy mal con ella. Porque mire, hasta que una persona está consciente de eso, como dicen aquí en México, hasta que le cae el 20, es cuando estará en condiciones de comenzar a mejorar. Pero si dicen, bueno, yo reaccioné así porque me hizo enojar, me agredió o lo que sea, bueno, pues es una excusa tonta, hermano. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está justificando a ese espíritu en vez de decir, Señor, ten misericordia, de verdad yo ya no quiero eso en mí. Al final me va a sacar de la tierra prometida, Señor. Y será una verdadera lástima que después de haber caminado 40, 55 años por causa de no poder vencer eso, el mal genio, soy dejado fuera, Señor, no es justo para mí. Solo recuerdo cuando usted está así, eso envenena al Espíritu Santo apartándolo de usted. ¿Ven? Cuando usted llega al punto que quiere discutir con todo el que se encuentra, algo está mal. Cuando usted llega al lugar en que un ministro le da la Biblia que está errado a hacer cierta cosa y usted solo recuerde, en eso no hay nada de cristianismo. Ahora, es que por sus frutos los conoceréis. Esto fue lo que dijo Jesús, lo que Jesús dijo. ¿Ven? Hermano, por eso, mire, el profeta nos dice, cuando un ministro le da la Biblia que está errado a hacer cierta cosa, si yo soy culpable, si usted es culpable, pues en vez de enojarse con el ministro, no, mejor acepte con humildad y diga, Señor, pues si es verdad, si la Biblia lo dice, si el profeta lo dijo, yo lo asumo, Señor. ¿Usted cree que le hará bien al enojarse con el ministro? Mejorará la condición de la persona. Aquí mismo, párrafo 149 al 151. No discuta. Cuando toda la familia discuta, usted no discuta con ellos. Porque a veces la atmósfera se pone tensa en el hogar, hermano. Y recuerde que nosotros somos creadores de atmósferas. A veces la persona misma, por su mal carácter, por su mal genio, por estar predispuesto siempre, por estar siempre tener la ira aquí en la epidermis, ¿qué es lo que causa? Que en su hogar se forme una mala atmósfera. Por eso dice el profeta, no discuta. Cuando la familia discuta, usted no discuta con ellos. Su madre dirá, ya no te dejo ir. Su madre dirá, ya no te dejo ir por allá más, a esa iglesia, pues ahora solo piensas en dejarte crecer el cabello. Pareces una abuelita antigua. No discuta con ella. Diga, está bien, mamá, no hay problema, de todas maneras te amo y estaré orando por ti mientras viva. ¿Ven? Ahora no discutan. ¿Ven? El mal genio engendra mal genio. ¿Sabe usted por qué? Porque muchas veces el mal genio de una sola persona puede contaminar a todo el resto de la familia. Después vamos a ver lo que el profeta nos habla de la edad en la cual estamos viviendo. Es una edad neurótica. Y así, yo no tengo nada en contra de los grupos de AA, al menos mantienen sobria a la persona, aunque el deseo por el alcohol esté latente. Los grupos de neuróticos anónimos, bueno, al menos mantienen calmada a la persona, tranquila, aun cuando el mal genio esté latente ahí dentro de ellos. La única solución verdadera y duradera es Cristo.
la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero si el mal genio engendra mal genio, por eso hay familias completas, hermano. El mundo está lleno de eso, que están en una condición terrible. ¿Sabe usted por qué? Porque una manzana podrida echó a perder a las manzanas que estaban alrededor. En vez de que la persona diga, sí, Señor, yo reconozco. Ahora, mire, con esto es la cura para todo el mundo, pero no todo el mundo va a aceptar la cura. Pero al menos nosotros que profesamos cristianismo, que profesamos querer este mensaje, digamos, sí, Señor, esa es la cura que tú tienes para mí. Ten misericordia de mí, cambia mi mal genio. El mal genio engendra mal genio. Cuando menos lo piensa, usted contrista al Espíritu Santo. Eso es lo que el profeta nos habló en la iglesia, su condición. No que la persona no lo tenga, pero lo contrista. Dice, y el Espíritu Santo está como una paloma parada ahí en las ramas de un árbol, esperando a que la persona regrese otra vez a sus casillas y diga, Señor, ten misericordia, ¿por qué reaccioné de una manera tan violenta? Ayúdame, Señor. Y como dijo David, y no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando usted menos piensa, usted contrista al Espíritu Santo y usted entrará en la discusión. Entonces el Espíritu Santo se va volando. Eso es lo que dijo el profeta en la iglesia de condición. El mal genio engendra mal genio. Y el amor engendra amor. Esté lleno de amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos los hombres que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo, amor. ¿Y sabe usted que usted mismo es un pequeño creador? ¿Sabía eso? Seguro ustedes han visto personas cuya compañía disfrutan. Ustedes no saben por qué, sencillamente son esa clase de persona amorosa. ¿Han visto eso? Esa clase muy amable, a uno le gusta andar con ellos. Eso ellos crean esa atmósfera por la vida que viven, la manera en que caminan, su conversación. Luego, ustedes han visto aquellos que cada vez uno los evita. Constantemente quieren hablar algo malo y criticar a alguien. Usted de pura casualidad no se ha encontrado una persona con estas características que incluso viene al tabernáculo luz al atardecer. Por eso dice la Biblia que nuestras pláticas deben de ser correctas, hermano. Mire, esto no es William Branham, no creo que sea un hombre. Él tenía una, mire, si él hubiera sido con un doctorado en psiquiatría o en psicología, alguien diría, bueno, es que él, la manera en que, pues sí, con su estudio, pero no, era un hombre de 7º grado. Y sin embargo, lo que él nos está diciendo, haga de cuenta que nos está sacando una radiografía. ¿Usted por qué? Porque no era el hombre, era el Espíritu Santo. Porque estas palabras después de 57 años que fueron habladas todavía siguen siendo efectivas. El mensaje no ha perdido su eficacia, sigue siendo el mismo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué el profeta de Dios está diciendo esto? Y lo digo como pregunta, lo está diciendo precisamente para que nosotros, yo sé que ahí está en la banca, pero solamente Dios sabe cómo está su espíritu. Está crujiendo los dientes, ya que se cae ese predicador, ya me tiene harto con esas cosas. Pero no soy yo, es un profeta. Constantemente quieren hablar algo malo y criticar a alguien. Uno dice, oh vaya, ahí viene, va a criticar a alguien, ya llegó él aquí, va a criticar a este hombre. Ellos no van a hacer más que contar chistes obscenos o algo de mujeres o algo así. Uno simplemente detesta estar alrededor de ellos. ¿Ven? Ellos crean aparentemente personas muy amables, pero ellos crean esa atmósfera. Y las cosas en las que uno piensa, escuche, y las cosas en las que uno piensa, las cosas que uno hace, las acciones de lo que uno habla, crean una atmósfera. Finalmente, párrafo 156 al 157. No discuta con ellos. Y no tenga estas discusiones familiares. Como ya dije, el amor engendra amor y el mal genio engendra mal genio. Entonces vamos a vigilar. Miren a Jesús por un minuto. Él fue su ejemplo.
Espero que no estén cansándose demasiado. Miremos a Jesús por un minuto. Él fue nuestro ejemplo. Él dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, puesto de pie, ¿por qué digo esto? Porque entonces esto de cómo controlar su mal genio y que no se dispare cada vez que le hablan mal, es imprescindible que la persona, que yo, que usted tengamos el dominio propio o templanza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que va a hacer? Va a hacer esto: controlar nuestro mal genio y que no se nos dispare cada vez que alguien le habla mal. Que esta palabra se quede en nosotros. Señor, Padre, tu palabra me ha examinado a mí en esta mañana, Señor, y yo confío en que lo haga también con cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor. Padre, esta es tu palabra, Señor. Esto es, oh Dios, lo que tu mensajero, lo que tu palabra nos dice primeramente, Señor. Por eso es tan oportuno, oh Dios, el examinar aquel ejemplo de aquel gran hombre, porque no estamos aquí, Dios, para manchar la imagen de Moisés, Señor, o su vida o su carácter, Padre. Pero sin embargo, Señor Jesús, tu palabra y tu mensaje, Señor, nos muestran estas cosas, Señor Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, y precisamente les habló a aquellos corintios, que esas cosas fueron, Señor, escritas para nuestro ejemplo, Señor. Padre, si nosotros en verdad queremos, como yo creo que lo queremos, entrar a la tierra prometida, Señor, una de las cosas que nos puede impedir, Señor, es nuestro mal genio, Señor. Padre, a veces la persona está tan predispuesta, Señor, que ya no se le puede hablar, ya no se le puede decir, Padre Celestial, porque inmediatamente la ira, el mal genio está a flor de piel, Señor. Padre, que cada uno de nosotros en esta mañana hagamos, Señor Jesús, un inventario de nosotros mismos, Señor. Padre, una reflexión, Señor Jesús, un examen de nosotros mismos, Dios. Y vemos qué tanto hemos sido afectados por esto, Señor Jesús. Porque, Padre, sin duda alguna, Señor, que es un espíritu, es un mal espíritu, Padre. Aquel, oh Dios, que induce a la persona a reaccionar de esa manera, a veces violenta, Señor. El mundo está lleno de eso, Señor Jesús, porque el mundo está controlado por Satanás, Señor. Padre, pero si tú nos hablas de esta manera en esta mañana, Señor, es porque tú quieres que nosotros como tus hijos podamos ser librados de ese mismo espíritu, de ese mismo ungimiento que está sobre el mundo, Señor. Padre, ten misericordia de nuestras vidas, es lo que te podemos pedir, o con humildad en esta mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor. Padre, endulza nuestro carácter, Señor Jesús, con la oración, como dijo tu profeta, y la lectura de tu palabra, Señor. Esas son las dos cosas con las cuales él contestó a una persona que le preguntó cómo endulzar su carácter. Él dijo que leyera la Biblia y que orara. Señor, esa es la receta, son las vitaminas que tú tienes, Señor Jesús, y que todavía siguen siendo efectivas para nosotros en este día, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones y bendice a cada uno de los oyentes, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.